Muy buenos días, como ya Andrés lo dijo, mi nombre es Sandra Botero, soy nutricionista dietista y el día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación y nutrición en el paciente con cáncer de mama y de cuello uterino. Entonces, iniciamos diciendo que los pacientes que tienen cáncer, pues diciendo que el cáncer es una patología catabólica, por lo cual los pacientes que la presentan tienen un mayor riesgo de presentar malnutrición por, como resultado de un balance energético negativo. Este balance energético se nos puede dar por diferentes cosas, como la baja ingesta calórica, el aumento de los requerimientos nutricionales, la disminución de la actividad física y las alteraciones metabólicas que se tienen directamente pues, por el curso de la enfermedad como tal. Todas estas alteraciones que nos van a llevar a este balance energético negativo nos van a producir una pérdida de peso, una disminución en la capacidad funcional, debilidad muscular y fatiga muscular. Todo esto ahí, pues está relacionado con el curso normal de la enfermedad. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a que se presente la malnutrición en los pacientes con cáncer. ¿Cuáles son esos factores? La edad, a medida que aumenta en la edad y en la presentación del cáncer, pues va a ser más propenso el paciente a que haya un proceso de malnutrición. Los mismos tratamientos antitumorales también predisponen a que el paciente tenga malnutrición y los efectos locales de cada uno de los tumores pueden presentar alteraciones como obstrucción. Además, como sintomatología específica de la patología, tenemos que se presenta anorexia, dolor y constantes episodios eméticos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo se da todo el proceso de atención nutricional y ustedes como personal de la salud, cómo pueden dar ese apoyo al paciente con cáncer. Entonces, inicialmente debemos identificar un riesgo de malnutrición. Luego se hace la valoración nutricional, luego se hace el planteamiento de los objetivos nutricionales, luego el personal de nutrición determina cuáles son los requerimientos nutricionales del paciente, se da una prescripción nutricional y se hace un seguimiento y según pues esta evolución se van haciendo ajustes al tratamiento nutricional. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la identificación del riesgo. Pero entonces, ¿cuál riesgo? El riesgo de presentar malnutrición, ¿cierto? Eh, debemos hacer una detección temprana y una intervención oportuna de este riesgo de malnutrición. ¿Por qué? Al hacer esto, reducimos enormemente el riesgo de presentar desnutrición, perdón, y por lo tanto, al evitar esa desnutrición, pues se va a disminuir también el impacto físico, emocional y social que el paciente tiene respecto a la enfermedad. Entonces, tenemos que el principal impacto negativo de la desnutrición en el paciente oncológico es que la tolerancia y la eficacia en el tratamiento va a disminuir. Al disminuir esta tolerancia y esta eficacia, pues se van a aumentar las complicaciones metabólicas que, que se pueden presentar durante el curso de la enfermedad. Y al aumentarse estas complicaciones, pues pueden presentar estancias hospitalarias más largas, lo que está asociado con adquirir otro tipo de comorbilidades como infecciones y también nos genera mayores costos para el sistema de salud. Entonces ahí la importancia de identificar el riesgo de presentar malnutrición y de intervenirlo oportunamente. ¿Cómo podemos hacerlo desde el consultorio, desde la consulta ambulatoria? Para eso existen ciertos tamizajes nutricionales. Estos tamizajes, pues entre ellos tenemos el NRS 2002, el MNA, la valoración global subjetiva. Hay otros que son adaptados específicamente para el paciente con cáncer. Entonces, es como desde el consultorio
llevarlos a la práctica. Son valoraciones sencillas que generalmente lo que ponen en lo que se evalúa es si el paciente ha tenido una pérdida de peso, si ha cambiado el apetito, y según esto, pues ya se da una escala de riesgo. ¿Listo? Entonces, eso como la determinación de los riesgos. De ahí pasamos a la valoración nutricional, que esta parte, pues como es tan enfocada al nutricionista, la vamos a hacer un poquito rápido. Entonces, tenemos que para la valoración nutricional, el personal de nutrición tiene en cuenta diferentes parámetros, los parámetros antropométricos, los parámetros bioquímicos, dietarios, clínicos y funcionales del paciente. Todo se debe abarcar globalmente, porque si abarcamos unos y no abarcamos otros, pues vamos a tener partecitas no evaluadas que nos pueden alterar como esa dinámica de la respuesta nutricional del paciente. ¿Qué sí podemos hacer desde el consultorio? Las guías nos dicen que todo paciente que tenga una pérdida de peso mayor al 10% en cualquier periodo de tiempo, esta pérdida de peso se asocia con mayor riesgo de complicaciones asociadas a la desnutrición, como cuáles, lo que decíamos ahorita, las infecciones, la respuesta a los tratamientos, el aumento de las estancias hospitalarias y los reingresos frecuentes a las unidades de cuidados. Entonces, lo ideal es que al hacer la valoración se tenga en cuenta esto de la pérdida de peso para poder hacer una intervención oportuna. Seguimos con el siguiente paso, que es el planteamiento de los objetivos nutricionales. Pero para poder plantearnos estos objetivos nutricionales, debemos tener en cuenta diversos factores que influyen directamente en el estado nutricional. Estos factores son, a grosso modo, dos, pero cada uno de estos incluye varios ítems que se deben tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por la ingesta de los alimentos, que es uno de los factores que más nos afecta el estado nutricional, y más que todo en pacientes con cáncer. ¿Por qué? Como lo estamos viendo, el apetito es un gran factor que fluctúa mucho en los pacientes con cáncer. ¿A qué me refiero? Los pacientes que están en terapia antineoplásica tienden a tener una fluctuación bastante marcada en el apetito. Los días que están en tratamiento consumen menos alimentos que el resto de los días. ¿Qué pasa en el día que consumen menos? Ahí se nos genera una deuda proteico-calórica, la cual va a ser difícil resarcir, digámoslo así. Pero entonces, los días que sí tiene buena ingesta, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo para evitar que en los días que no se consumen muchos alimentos, el paciente pueda tener una pérdida de peso muy marcada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de programar una ingesta de alimentos en el paciente? Tenemos que tener en cuenta sus gustos y sus preferencias, su cultura alimentaria, la disponibilidad de los alimentos en sus regiones. ¿Por qué? Yo no puedo llegar donde un paciente simplemente a prohibirle que consuma ciertos grupos de alimentos o a decirle que es que se tiene que comer estos otros cuando al paciente no le gustan, cuando no están en medio de su cultura alimentaria. Un ejemplo, si yo voy a una etnia indígena y la base de su alimentación es el plátano, yo no puedo llegar a decirles que es que tienen que cambiar de la noche a la mañana ese plátano por una arepa, haciendo un intercambio entre los mismos carbohidratos, es simplemente adaptar ese patrón de alimentación a lo que ellos tienen disponibles en su comunidad. También es muy importante la red de apoyo social y familiar de los pacientes. Es importante sentarse a la mesa con los pacientes, es importante eh, compartir esos momentos en familia, que no solamente el peso de la enfermedad recaiga en el paciente, sino que sea como su nombre lo dice,
una red en la que todos están interviniendo para que sea más llevadero. ¿Listo? Lo que les estaba diciendo del tipo de dietas, todo debe ser adaptado al paciente, no que el paciente se nos adapte a nosotros, porque si lo hacemos así, pues va a ser más traumático el proceso de la enfermedad para él. En la ingesta de alimentos también va a tener un un gran peso la farmacoterapia y los tratamientos médicos. ¿Por qué? Los pacientes que ya están en farmacoterapia tienden a presentar efectos adversos a esta terapia. ¿Listo? ¿Como cuáles? La disminución del apetito, los vómitos, las náuseas, episodios diarreicos que nos van a afectar esa ingesta de alimentos. Pues para nadie es cómodo estar comiendo mientras se tiene una diarrea o comer mientras sentimos náuseas, pues esto nos va a dar más náuseas, ¿listo? Entonces ahí es donde debemos entrar a tratar de por medio de la alimentación disminuir un poquito toda esta sintomatología gastrointestinal, que es muy importante también, la salud oral de los pacientes. En vista de que pues, los alimentos ingresan por la boca al cuerpo, es importante que tratar de cuidar esa salud oral, esa cavidad oral. Porque es común que en los pacientes con cáncer se presente mucositis. Cuando hay una mucositis, pues hay una laceración. Y si no hay una adecuada salud oral, si no hay una adecuada higiene, van a haber más riesgos de infecciones. ¿Listo? Y esto nos va a causar pues una disminución de una ingesta aún mayor. Y la partecita más importante de la ingesta de alimentos es la parte de mitos y creencias. Se ha culturizado mucho que los pacientes que tienen cáncer no deben ingerir leche, no deben ingerir carne de res, carne de cerdo. Y estamos tratando de desmitificar esto. ¿Por qué? No es que no los puedan consumir, es que hay que tener un consumo moderado. ¿Listo? Los alimentos lácteos son esenciales como requerimientos nutricionales del paciente con o sin cáncer. En el paciente con cáncer nos van a ayudar porque son alimentos fuentes de proteína y la proteína es el requerimiento de nutriente que más se nos eleva en esta enfermedad. Entonces, primero, el consumo de leche nos va a favorecer en ese sentido, nos va a aportar calcio, ¿listo? Entonces, pues son como los dos nutrientes principales de este grupo de alimentos y lo debemos consumir a diario, mínimo 2 o 3 porciones de lácteos al día. ¿Listo? Y el consumo de las carnes rojas, sí, se ha estudiado que las carnes rojas sí son más pesadas, sí tienen componentes que en un alto consumo pueden ayudar en la aceleración de la reproducción celular del cáncer, pero entonces es eso, es moderar el consumo. Los pacientes que tengan alguna neoplasia no deben consumir más de 500 gramos de carne de res a la semana, no es ni siquiera al día. Entonces, es un consumo que se puede moderar, no tenemos que estar satanizando los alimentos, no tenemos que decirle a un paciente, venga, es que no puede volver a comer carne de res. Listo, esa no es la idea. Entonces, mitos y creencias respecto al cáncer, ese es el más puntual. ¿Listo? También hay que tener en cuenta la situación emocional del paciente. Generalmente, cuando las personas se deprimen, tienden a disminuir su ingesta alimentaria. Entonces, esto también lo debemos tener muy presente. El otro factor que afecta enormemente el estado nutricional es el gasto energético. Este gasto energético, pues en un paciente sano está constituido por su tasa metabólica basal y la actividad física que realiza en el día. Pero entonces, en el paciente en el paciente oncológico, esta actividad física se va a ver un poquito reducida, pero como hay una alteración del metabolismo, se nos compensa,
¿cierto? El requerimiento de energía sube, pero como no se está haciendo tanta actividad física, pues va a haber como una compensación. Entonces, como tal, el gasto energético no aumenta tanto, excepto en situaciones especiales, como lo son eh, las infecciones, si el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ahí sí se nos va a aumentar porque el paciente está en un estrés mayor. Por ende, su gasto energético va a ser mayor. ¿Listo? En eso también nos va a incluir la farmacoterapia, debido a que hay medicamentos que nos aceleran el metabolismo, hay medicamentos que nos van a disminuir la absorción de uno u otro nutriente, entonces todo esto lo tenemos que tener muy claro. Y debido a eso, pues las necesidades nutricionales, los requerimientos nutricionales, sí van a estar un poquito alterados. Entonces, ahora sí, vamos a plantearnos específicamente los objetivos de la terapia nutricional. Estos objetivos principalmente son tres, que son prevenir y corregir las deficiencias nutricionales, evitar la pérdida de peso y de masa muscular y disminuir los efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos. Entonces, vamos con el primero. Prevenir y corregir las deficiencias nutricionales. Al decir prevenir, obviamente estamos hablando en pacientes que su patología no está muy avanzada, que su estadio del cáncer no está muy avanzado, que todavía no hay un, un riesgo de malnutrición, un catabolismo muy severo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prevenir que este estado nutricional se nos baje, se nos desmejore. ¿Listo? ¿Qué nos dicen las guías ESPEN? El requerimiento de energía de una persona que tiene alguna patología neoplásica es del 30 a 35 kilocalorías por kilogramo día. Listo. ¿Qué pasa? Esto no es una camisa de fuerza. Y como lo hemos estado hablando, cada paciente tiene sus particularidades. Cada paciente, según el estadio en el que esté en su patología, pues va a tener un requerimiento mayor, un requerimiento menor. En eso también influye mucho la edad. Entonces no nos podemos pues como amarrar a que siempre tiene que ser de 30 a 35 calorías. No, para eso tenemos como unas ecuaciones que nos van a ayudar a estimar este requerimiento, ¿listo? Teniendo en cuenta todo lo que ya les dije, los factores de estrés según el estadio de la enfermedad, según el grado de catabolismo en el que esté el paciente, ¿listo? Y cuando hablamos de corregir las deficiencias nutricionales, ahí sí, el requerimiento de energía pues nos va a aumentar. ¿Por qué? Porque es que ya estamos entrando a resarcir un daño que ya se hizo. Entonces, según las mismas guías nos dicen que ahí el requerimiento nutricional va de 35 a 45 kilocalorías día. Como les comenté ahorita, el requerimiento de proteína es el cambio más significativo en la parte nutricional. ¿Por qué? Como ya les dije, el cáncer es una patología catabólica y lo que hace es disminuir toda nuestra masa muscular. Por ende, el requerimiento de proteína aumenta. Lo normal es que en un individuo sano, los requerimientos de proteína es de 1,2 gramos por kilogramo de peso. En los pacientes con cáncer, lo mínimo ideal sería 1,5 gramos y en algunas ocasiones se nos va hasta 2 gramos por kilogramo. En pacientes que están muy catabólicos, que tienen una caquexia ya como indicador, pacientes que tienen un estadio bastante avanzado en su patología, se puede llegar hasta 2,5 gramos por kilogramo. Entonces miren que ya hablando de proteína como tal, sí es un aumento bastante significativo, es más del doble de lo que requiere una persona sana.
Y al tener en cuenta la parte del requerimiento de los micronutrientes, eh, es claro que los pacientes que tienen una adecuada alimentación, que consumen a diario todos los grupos de alimentos, no va a ser factible que tengan un déficit de micronutrientes. Pero cuando ya este déficit está, sí hay necesidad de suplementar. ¿Listo? Se debe hacer la corrección de ese micronutriente que nos esté faltando, sea por medio de medicamentos endovenosos, sea por los alimentos, pero sí se debe hacer una adaptación de estos micronutrientes para evitar mayores complicaciones. ¿Listo? Como segundo objetivo, tenemos evitar la pérdida de peso y la masa muscular. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Como ya se los dije, una alimentación balanceada. Ese es el éxito de evitar la pérdida de peso. Puede que con la alimentación, si ya perdimos peso, no vamos a recuperar ese peso de una forma rápida por el curso normal de la enfermedad. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser muy constantes en prevenir la pérdida de peso. ¿Cómo lo hacemos? Consumiendo todos los grupos de alimentos al día. Es importantísimo el consumo de proteína, pero así como es importantísimo el consumo de proteína, también es muy importante la realización de actividad física. ¿Por qué? Yo no gano nada como nutricionista si te doy 2 gramos de proteína por kilo y tú no me haces ejercicio. ¿Qué pasa? Eh, en medio de todas las alteraciones metabólicas que se presentan en el cáncer, la utilización de glucosa como sustrato energético disminuye y se empiezan a utilizar más como sustratos energéticos los aminoácidos. Entonces, ¿cómo están más disponibles en el cuerpo? En medio de los músculos, como reservas de glucógeno, ¿cierto? Si yo no, yo puedo comer mucha proteína, pero entonces esa proteína va a ser utilizada como sustrato energético. Y como la enfermedad igual es un proceso catabólico, me va a ir disminuyendo las reservas musculares. ¿Qué necesito hacer? Mantener en constante movimiento esos músculos, mantener una hipertrofia muscular constante con la finalidad de que esa proteína que yo le estoy dando a mi cuerpo se me vaya a hacer su trabajo en el músculo y no que se utilice como sustrato energético. Eso es lo que se busca al tener unos aportes altos de proteínas, pero entonces también hacer una actividad física constante. Que es que el paciente con cáncer no tiene muchas energías para irse a hacer ejercicio, ¿cierto? Yo no les estoy pidiendo que vamos a ir a trotar 10 minutos. Como lo podemos ver en la foto, estas personas simplemente están sentaditas con unas mancuernas en sus manos que pueden levantar fácilmente sin mayor esfuerzo y van a estar haciendo una atrofia muscular, ¿cierto? Eso nos garantiza que esa absorción de aminoácidos va a ser fructiva, nos va a dar los resultados que esperamos y nos va a ayudar a evitar esa pérdida de peso y de masa muscular. ¿Listo? Entonces, como último objetivo nutricional, tenemos el disminuir los efectos secundarios del tratamiento antineoplásico. Siempre hay presencia de estos cuando se hacen este tipo de tratamientos. Es común denominador en todos los pacientes que presenten la pérdida de peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer como estrategia? Ustedes, qué van a fortalecer en esos pacientes? Que consuman comidas pequeñitas, muy frecuentes, ricas en nutrientes, que se añadan proteínas y calorías a los alimentos que consuman. ¿Cómo hacemos esto? Es fácil. Ay, que es que los pacientes con cáncer les gusta mucho consumir sopas. Las sopas no es que sean malas, pero las sopas no tienen mucho aporte nutricional. Entonces, nosotros siempre preferimos que el paciente se nos coma el seco a que se nos coma la sopa.
pero es que él solo quiere sopa, dice, entonces a esa sopa le vamos a licuar la carne, ahí estamos garantizando el aporte proteico, y le vamos a añadir, por ejemplo, una cucharadita de aceite o una cucharadita de crema de leche. ¿Qué estamos haciendo? Enriqueciendo ese alimento, aumentándole su carga calórica para que el paciente no se nos vaya a bajar de peso. Ay, es que él quiere un helado, démosle el helado. Ay, es que le gusta la gelatina, listo, entonces aprovechemos que le gusta la gelatina y a esa gelatina vamos a ponerle un poquito de lechera. Cuando ya se nos acaban como estas opciones, hay muchas estrategias para incentivar el consumo de alimentos. También tenemos, por ejemplo, postres hechos con la suplementación nutricional, eh, postres también que se hacen con crema de leche, entonces esto nos ayuda a aumentar la carga calórica, hacerles batidos en leche y adicionarles leche en polvo. Esto va a hacer pues que queden más cremositos, más ricos, más palatables y con mayor valor nutricional. ¿Listo? Los pacientes comúnmente también presentan anorexia. Con esto debemos aprovechar al máximo, como les decía ahorita, hay días en los que va a estar más marcada que en otros. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo los días que los pacientes están apetentes, que tienen buen apetito. Y ese día tratar de incrementar un poquito, así sea que no se nos coman el montón de comidita, pero entonces sí tratar de fortificar los alimentos como se los acabo de decir. Suministrarles entre comidas, refrigerios, media mañana, media tarde y una merienda en la noche, con cositas que les gusten, preferiblemente bebidas en leche por el aporte proteico y por el aporte calórico. ¿Listo? Vamos a tratar de eliminar los jugos. No es que los jugos sean malos, sino que me aporta más nutrientes una bebida preparada en leche que un juguito. ¿Listo? Y lo mismo que decíamos ahorita, tener para estar picando a la mano alimentos que sean ricos en nutrientes. De nada me sirve que el paciente quiera algún metatico y yo, en vez de darle una fruta, en lugar de darle unas galletas, en lugar de darle un queso pera, le vaya a dar un paquete de papitas, ¿cierto? Hay que ser conscientes y, y preferir los nutrientes que realmente nos van a beneficiar en todo este proceso. ¿Cómo vamos a manejar las náuseas y los vómitos desde la parte de la alimentación? Tratar de evitar los líquidos, si no es posible, porque los pacientes sienten mucha sed. Que ingieran pequeños sorbitos de líquidos claros. ¿A qué me refiero con líquidos claros? Eh, agua panela, agua, aromáticas, ¿listo? Y preferirlos fríos, tipo granizados, máximo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Cuando los alimentos están calientes, pues se nos relaja la musculatura del tracto gastrointestinal y es más probable que se produzca el reflejo del vómito. ¿Listo? Entonces, por eso, siempre cuando hay náuseas, cuando hay vómitos, vamos a preferir que todo lo que nuestros pacientes ingieran sea helado. Debemos de evitar alimentos muy grasosos y alimentos demasiado dulces porque estos nos van a aumentar pues también ese reflejo nauseoso. Evitar los alimentos con aromas fuertes y tratar de que lo que se consuma sea algo muy suave, blando y fácil de digerir. Otro de los efectos puntuales de los tratamientos antineoplásicos es la neutropenia. Contra esto, realmente desde la parte de alimentación, lo que podemos hacer es netamente preventivo. Listo, no vamos a hacer nada curativo, no vamos a hacer nada que nos ayude como a salir de esa neutropenia,
pero sí podemos ayudar a que no lleguemos a algo peor. ¿Cómo? Lavado y desinfección de absolutamente todo, todas las superficies donde se preparan los alimentos, todos los utensilios con los que se van a preparar, los utensilios donde se va a servir, todos los alimentos como tal. Es importante educar al paciente en este sentido. Los pacientes, mientras estamos en un proceso de neutropenia, no deben consumir productos crudos. Nadie es que le guste la carne término medio, no, no es el momento ideal para consumir este tipo de alimentos. Ay, es que le gusta mucho la ensalada, listo, consuma la ensalada, pero consuma una ensalada cocida, listo, mientras estamos en el proceso de neutropenia, lo recomendable es cero productos crudos. Ay, es que yo lavo y desinfecto la lechuga, sí, usted la puede lavar y desinfectar, pero el riesgo igual es mayor porque tú tienes tu sistema inmune comprometido. Entonces vamos a tratar que durante la época de neutropenia no se debe ingerir nada crudo. Ahora, es que el paciente lo quiere ingerir y lo va a hacer, entonces listo. Demos una adecuada educación en cómo hacer el proceso de lavado y desinfección de los alimentos y de todo lo que se va a hacer, garantizando así un poquito más de inocuidad. Listo. Pacientes con mucositis. La mucositis es supremamente común. Y si tenemos las laceraciones en la boca, pues no vamos a querer nada caliente porque nos va a lastimar un poquito más, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a preferir? Igual, bebidas tipo granizadas le dan al paciente un confort impresionante. Vamos a consumir alimentos blandos. ¿Por qué? Pues si se nos genera dolor en la cavidad bucal, no vamos a querer comer. Tenemos que mantener una buena higiene bucal debido a que como hay laceración, pues hay mayor riesgo de presentar infecciones. Listo. Otro efecto secundario es la diarrea. Pues para la diarrea nos tenemos que hidratar muy bien, reducir la ingesta de alimentos ricos en fibra, como las frutas, como los cereales integrales, los productos azucarados. Eh, ¿Qué podemos hacer? Aumentar el consumo de manzana, compotas de manzanas, de plátanos, pero ¿qué pasa? Ahí hay una particularidad. Para que esto tenga el efecto realmente de astringencia, mmm, debemos esperar a que estos alimentos se nos oxiden un poquito. En todo ese proceso de oxidación se nos liberan las pectinas, que son las que van a hacer que ese proceso diarreico disminuya. Listo. Entonces, compota de manzana, listo. Pero entonces esperemos un momentico a que se nos ponga un poquito negra y va a ser mucho más efectivo. Cuando tenemos alteraciones en el gusto y en el olfato, esto es muy común en los pacientes que están pasando por quimioterapia o por radioterapia en los procesos de cáncer. ¿Qué necesitamos? Mantener una buena higiene oral, porque si no tenemos una buena higiene oral, pues vamos a tener sabores extraños en la boca y van a estar incrementados porque tenemos una alteración en el sentido, ¿cierto? Intentar adobar los alimentos con salsas, con productos que sepamos que ya nos gustan, para tratar de enmascarar los sabores que no nos están gustando. Los pacientes tienden a tener mucho rechazo a consumir los alimentos con la cuchara metálica, porque todo les sabe a metal. Entonces, el tener esos utensilios metálicos, pues va a potencializar ese sabor. Entonces, lo que se recomienda para ellos es utilizar cubiertos de plástico desechables. Listo. Y lo mismo, tratar de utilizar más alimentos fríos que calientes, porque la comida caliente huele más, el olfato pues la detecta mucho más fácil, entonces se busca que sea fría para evitar la alteración de este sentido. Luego de tener en cuenta todo esto, se hace la prescripción nutricional. Acá
pues vamos a planear exactamente cómo debe ser la alimentación de este paciente. Siempre, como ya se los dije, vamos a tratar de adaptarnos al contexto del paciente, a la cultura del paciente, a sus gustos y a sus rechazos, para que el tratamiento nutricional realmente sea exitoso. De nada me vale yo estar una hora en una consulta con un paciente y que al momento de la verdad le di tanta información, le dije que no podía comer nada y esto no va a ser exitoso porque el paciente se va a sentir abrumado. Entonces vamos a tratar siempre de adaptar todo esto a la cultura del paciente y a sus gustos y a sus rechazos. Por último, tenemos el seguimiento que se les hace y los ajustes que se van a hacer. ¿Qué pasa? Como les dije, cuando los pacientes están en terapia antineoplásica, sus gustos, sus rechazos, su apetito tiende a fluctuar bastante. Entonces, siempre hay que hacer modificaciones en alguna cosa y siempre estas modificaciones deben de estar avaladas por el profesional. ¿Por qué? Uno entrena al paciente, uno le enseña, uno habla con ellos y les da las directrices de cuáles son los grupos de alimentos que contienen determinados nutrientes en mayor cantidad, ¿cierto? Pero hay momentos en los que no es suficiente determinado alimento para cubrir los requerimientos nutricionales. Y si ya me le cogieron pereza a la carne, entonces ¿con qué me van a suplementar? ¿Cierto? ¿Por qué alimento me lo van a cambiar? Entonces ahí es donde se define realmente si se inicia una suplementación alimentaria, si se inician módulos, si se inician otro tipo de suplementos de los cuales están disponibles en el mercado. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que siempre haya un seguimiento nutricional y se vayan haciendo ajustes según la evolución del paciente. Como efectos comunes de la radioterapia, o sea, ahí termina ya la parte de intervención nutricional. Traje a colación esta partecita porque nos habla específicamente de efectos comunes de la radioterapia en el cáncer de abdomen y pelvis. Estamos hablando principalmente del cáncer de ovario, ¿cierto? Entonces, algunos de los efectos que se dan en los momentos agudos son náuseas y vómitos que nos van a afectar el estado nutricional, cambios en la función intestinal, así como a muchas personas les puede producir diarreas, a otras les puede producir estreñimientos, les puede producir distensión y según esta sintomatología, los pacientes van aprendiendo a detectar qué alimentos son los que realmente les causan daño, qué alimentos son los que realmente ellos están empezando a tener una intolerancia. ¿Listo? Pero cuando ya la terapia va por más de 90 días, se empieza a tener una hipoabsorción de los nutrientes y una mala digestión. Entonces ahí ya hay que tener más cuidado y hay que empezar a alimentar directamente el enterocito, a ver cómo vamos a aumentar esa absorción de nutrientes, ¿listo? Y con los cánceres de tórax, enfocándonos directamente en el de mama, pues también como se irradia toda la parte de tracto gastrointestinal superior, entonces vamos a tener posiblemente una esofagitis, una disfagia, una dinofagia, ardores estomacales y pérdida de apetito. Entonces ahí esos son realmente los, la sintomatología que debemos entrar a intervenir. Bueno, eso es todo por hablando de la alimentación y nutrición en pacientes con cáncer de ovario y de cuello uterino y mama.